Ya. Anterior habíamos hablado de que es una magnitud, medición y medida. Habíamos indicado que la magnitud para nuestro propósito lo definimos todo aquello que se puede medir, expresar y cuantificar, como podemos decir que tenemos la masa, la densidad, etcétera. También, ¿no? La, la, eh, la distancia también podemos cuantificar, ¿no? Habíamos dicho, a ver, un ratito están entrando, que la técnica experimental empleada para obtener el valor de una magnitud se llama medición y la medida, el valor obtenido de la medición es la medida, ¿no? Entonces, magnitud, medición y medida. No sé por qué me sigue saliendo este amarillito o naranja. Ya. Dentro de las medidas hay medidas directas. Esto se da cuando la técnica experimental consiste en la comparación entre el patrón de medida y la propiedad de medir, obteniéndose el valor de la medida directamente del instrumento de medida. Hemos colocado aquí ejemplos para que ustedes me digan cuál sería la medida directa. Tal vez vamos a hacer participar a todos sus compañeros y ya tenemos 14 participantes, están entrando un ratito. Ya, Andrés, Cristian. A ver, ya, uno más que está entrando, ¿ya? ¿Alguien me podría indicar, por favor, cuál sería nuestra medida directa? Cuando la técnica experimental consiste en la comparación entre el patrón de medida y la propiedad de medir, obteniéndose el valor de la medida directamente del instrumento de la medida. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería nuestro ejemplo? Medida directa. Alan, Andrés. Tal vez alguien. Jóvenes, ¿cuál sería la medida directa? Nosotros realizamos día a día algunas medidas directas. A ver, Eric, ¿cuál sería una medida directa? Ya. Aquí decimos, en este caso estamos en magnitud, medición y medida. La magnitud es todo aquello que podemos medir, el largo, el alto, el ancho, todo. La medición es la técnica experimental empleada para obtener el valor de la magnitud, digamos, de una superficie plana. Entonces, la técnica experimental es la medición y el valor obtenido en la medición es la medida, ¿no? Entonces, ahora, cuando hacemos esa medida, hay tal vez medidas directas e medidas indirectas. Ahora, yo te digo, anda, dime el largo de, digamos, a ver, de una mesa, ya la horizontal, o el alto, te digo. Entonces, ¿qué medida estarías realizando? Una medida directa. Cuando la técnica experimental consiste en la comparación, vas a usar una regla y también el palo de la, que se llama, del que vas a medir, ¿no?
y vas a obtener el valor de la medida directamente del instrumento de medida, o sea, de la regla. Entonces, ¿cuál sería esa medida? ¿Qué estarías midiendo? Exacto, ¿no? Que sería en longitud, ¿ya? Anterior clase habíamos pasado que se llama, eh, las, eh, las unidades fundamentales. Tal vez alguien recuerda, eran 7 unidades fundamentales que no tenían que olvidarse. Medición, medida. ¿Nadie se recuerda? Ojo, aquí está. Hemos indicado aquí la anterior clase, no sé si es que se está viendo, eh, que era magnitud, medición y medida. Aquí está. Hemos indicado la magnitud para nuestro propósito, lo definimos todo aquello que se puede medir o expresar cuantitativamente. Tenemos la masa, la densidad, etcétera. La técnica experimental empleada para obtener el valor de una magnitud se llama medición y el valor obtenido es la medida, ¿no? Y habíamos dicho que tenemos 7 magnitudes fundamentales, Estas magnitudes fundamentales tienen las magnitudes suplementarias, tienen las magnitudes derivadas. Las derivadas están expresadas en función de las fundamentales. Entonces, fíjense, cuando me realizan una medida, entonces, o sea, me va a medir la distancia, pero eso deriva de las fundamentales. Entonces, me estaría midiendo la longitud que se da en metro. La distancia que me va a dije el compañero, me va a dar, supongo, en metros. ¿No? Entonces, me va a decir 12 metros, todo eso. Entonces, me puede medir también masa, porque yo voy a pesar algo y me va a dar en kilogramos. Tal vez va a correr a una cierta distancia. También me va a dar, digamos, en tiempo. Entonces, estas magnitudes fundamentales no tienen que olvidarse, ¿no? Las 7 unidades básicas del sistema internacional, ¿no? Que es longitud, masa, tiempo, intensidad eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, ¿no? Entonces, habíamos dicho aquí que longitud está dado en metros, el símbolo de M minúscula, la masa que está dado en kilogramos, en su simbología, ¿no? Una K y G, ¿no? Kilogramos. Tiempo en segundo, una S minúscula. Intensidad eléctrica en amperes. Temperatura termodinámica en kelvins. Y cantidad de sustancia que es el mol y, ¿no? El símbolo de mol. Intensidad luminosa que está dado en candela CD, ¿no? Habíamos indicado eso, ¿no? Entonces, entonces, a ver, con esa con eso vamos a ir a nuestra diapositiva, ¿no? Ya, no, esto todavía no, nada que ver esto. Vamos aquí. Ya, ¿no? Entonces, cuando realizamos una medida directa, usamos, dice la técnica experimental, consiste en la comparación entre el patrón de medida y la propiedad de medir, obteniéndose el valor de la medida directamente del instrumento de medida. Entonces, si yo quiero medir la distancia, ¿qué voy a utilizar? De repente el instrumento que voy a utilizar va a ser el flexo, el metro, la regla, todo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué sería la medida directa? Como nos ha dicho la distancia, entonces nosotros lo vamos a trabajar en longitud, ¿no? ¿Ya? Una medida directa, longitud. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál sería
Otra medida directa. A ver, jóvenes. Ya ha participado Andrés, creo. Cristian. Ya. Peso, Inge. Ya. Ya puede ser, ¿no? En este caso, peso también. Peso, porque yo voy a medir, digamos, compro algo de la feria o de otro lugar, entonces ya tiene un determinado peso. ¿Con qué lo comparo? Con una balanza. Entonces, estoy realizando una medida directa porque yo lo estoy observando, ¿no ve? O me va a mostrar. Ustedes también tal vez cuando han visto, hay balanzas digitales, entonces que ya muestran la cantidad de peso, ¿no ven? ¿Qué más? Pueden, por si acaso, indicar la longitud. ¿Qué mediciones hacemos? Temperatura también, peso también, ¿no? Si es que participamos. El tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando vamos al hospital, ¿qué siempre nos realizan a veces por primera vez? La temperatura. Presión, ¿no ve? O peso, nos revisan cuánto peso. Estábamos de acuerdo al peso de nuestra talla. En este caso sería longitud. O nos miden la altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué están midiendo? Entonces, hay una cinta métrica o hay un patrón de medida. Entonces, ahí nos colocan la medida que tengamos, ¿no ve? De altura, peso, tiempo. Entonces, esa sería una medida directa, jóvenes, cuando ustedes la están viendo y la están comparando con un patrón de medida, un instrumento, ¿no? Para medir el tamaño de la persona, entonces utilizan un instrumento de medida y ahí nos miden temperatura. Entonces, en la temperatura corporal, nosotros estamos en 36.6 o 36, pero cuando ustedes llegan a 41 grados centígrados ya están con fiebre alta, entonces hay que bajar la calor, ¿no? Entonces, cuando están de peso mínimo o peso alto, entonces, ¿no? O tiempo, estamos retrasados, estamos adelantados, ¿no? Entonces, esas son medidas directas. ¿Por qué? Comparamos con otro patrón de medida, ¿no? Tanto el tiempo, el peso, temperatura, longitud, todo, ¿ya? Vamos a colocar aquí punto, etcétera, porque hay muchos puntos más que ustedes mismos pueden verificar como medida directa, ¿ya? ¿Se entiende lo que es medida directa, jóvenes? Sí, porque es rápido y instante y probado personal. ¿Cómo? Ya. No he entendido bien a su compañero. Por favor, si es que lo puede escribir tal vez en el chat, ¿ya? O si no, me vuelve a indicar. Bien, licenciada, perdón. Que manejamos una técnica experimental personal directa, eso, ¿no? Exacto, también. Eso, como dice, es una técnica experimental personal. Uno ya se adecua, ¿no? No puede usar, digamos, un sastre, no puede utilizar un flex o tal vez puede usar, pero ellos utilizan una medida. O sea, que es me parece que es, a ver, ¿cuál es eso? La wincha, ahí está su patrón de medida, todo lo miden con eso, ¿no? Entonces, es una técnica personal igual, ¿no? Entonces, está bien, es una medida directa que lo utiliza él, ¿no? Pasamos, hacemos medida indirecta, ¿no? ¿Cuáles serán las medidas indirectas? Cuando la técnica experimental consiste en en la magnitud a medir, es inaccesible o no se disponen Medios. de medios para su cuantificación directa. Se recurre a la medición de propiedades auxiliares. ¿Cuáles serán, jóvenes, las medidas indirectas?
Ya, las ecuaciones, dicen, ¿no ve? Aquí dice, ejemplos, las que se calculan por fórmulas. Ya, exacto, está bien. A ver, ¿cuál ecuación sería, jóvenes? A ver, porque nosotros lo hemos visto igual en colegio. Son medidas indirectas, pero ya hay, los científicos o todos ellos ya han validado estas ecuaciones. Entonces, daremos ejemplos de esas ecuaciones de medidas indirectas. ¿Cuáles son? Podría ser el que Licenciada, Pitágoras. la aceleración puede ser. Ya, aceleración. Exacto. Aceleración de un automóvil, de una carga. Aceleración. ¿Qué más? Exacto. Área de una circunferencia. Por si acaso nosotros tenemos que aprender esas áreas, porque nosotros vamos a medir el diámetro de un alambre, si es o sea, si es lo correcto usar ese alambre, el diámetro, todo eso, ¿no? Entonces, tienen que saber ustedes el área de una circunferencia, entonces medirá pi cuartos diámetro al cuadrado de una circunferencia u otro también, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Ejemplos, demos ejemplos. Max, tal vez algunos ejemplos. Rodrigo. Ya, sí, velocidad. Ustedes ya saben la velocidad angular y la velocidad lineal, ¿no? Entonces hay velocidad. Bien, ¿qué más? Magnitud, licenciada. ¿Cómo? Magnitud. Magnitud. ¿Puede ser, licenciada, la gravedad? Ah, gravedad, gravedad, sí. Hay gravedad del espacio y gravedad del que se llama gravedad. Sería una medida indirecta la gravedad también. Ya está dada, pero de acuerdo a las magnitudes físicas ya sería eso, la gravedad. Si usa en el espacio o la gravedad de 9.8. Vamos a verificar. Indirectas, el tiempo lo puedes ver con un cronómetro, o sea, puedes hacer punto a un punto, digamos, usas longitud, ¿no ven? Marcas y inicio, partes y tienes un cronómetro, pero tú estás haciendo la lectura directa, ¿ya? Entonces vas a ver qué tiempo va a llegar. No sería indirecta porque no sabemos, digamos, pero tienes un patrón de medida. La indirecta es algo que no podemos medir, como poder, digamos, volumen, tal vez volumen, como ha dicho. Aquí no tenemos velocidad, puede ser volumen de una esfera. No sabemos nosotros cómo es el volumen de una esfera, ¿ya? Pero está dado, o volumen de un cilindro, o digamos, algo que nosotros no podemos ver, no podemos comparar, pero sí hay una ecuación. Ustedes mismos saben que hay ecuación volumen ustedes volumen que se llama de un cilindro o tal vez volumen de una pirámide o cilindro oblicuo, cono, todos ellos. No sabemos porque nosotros no sabemos el peso que tiene que tener o la distancia o al que está diseñado. Entonces, eso sería una medida indirecta porque no es lo mismo que vos midas con tu flexo y midas longitud o temperatura o peso, porque tú tienes la balanza y tienes eso, ¿no ve? Pero, en cambio, al decir volumen de un cono, vamos a tener el volumen, pero necesitamos, para saber siempre que sea de un cono,
porque si nos lo vamos a medir como cualquier masa, entonces por eso se utiliza indirectamente. Encontramos por fórmulas, las que se calculan por fórmula. Aquí había colocado la potencia. Fíjense, nosotros no podemos calcular la potencia de un foco, o sea, cuánto siempre me está saliendo. Sí, por fórmulas, porque el foco tiene una potencia, digamos, 1000 watts, dice. Puede o no puede ser, o hay un instrumento para verificar. Entonces nosotros creemos eso, ¿no? Entonces medida indirecta sería la aceleración, la gravedad. La gravedad, no sé, porque la gravedad ya está dicha también, pero hay fórmulas también, ¿no? El volumen, podríamos colocar también el diámetro. ¿Ya? Entonces, esas medidas serían las indirectas, por si acaso, jóvenes. Algo que necesitamos de fórmulas para validar evidentemente que se llama la medida. Ya. No sé si es que se entiende o no les estoy haciendo entender. ¿Qué tal, digamos, quiero una medida, o sea, una medida indirecta? ¿Qué más sería? Algo que yo no puedo ver, pero tal vez por fórmulas puedo medir. General, digamos, el campo magnético. Algo más, yendo, digamos, más alejado, el campo magnético. Campo eléctrico. No puedo medir. Campo magnético, campo eléctrico, no puedo medir, pero hay unas fórmulas, ¿no? Entonces yo pienso que voy a, o sea, digamos, reemplazar en las fórmulas, entonces valido eso, porque esas fórmulas ya están hechas, ¿no? Entonces es algo, una medida que no puedo obtener, a menos que obtenga sí o sí el aparato y pueda validar, ¿no? Por ambos lados. Pero ojo que el campo magnético, campo eléctrico igual están dando por fórmulas porque me van a dar el valor del campo eléctrico, ¿no? Entonces sería una medida indirecta, estos dos, campo magnético, campo eléctrico. No sé, también una medida indirecta, ¿qué podría ser? Caudal. ¿Qué más podría ser otra medida indirecta? Viscosidad de cierto elemento, ¿no? ¿Qué más podría ser? Tal vez alguien. ¿Qué más podríamos decir? Tal vez podría ser la calor. No sé, la verdad, cuánto calor siempre hace, digamos, en un ambiente. Puede ser en un recinto. Si fuera esto un cuarto, depende, digamos, si coloco aquí, digamos, focos o, no, focos, aquí otro foco, 3 focos aquí y aquí un foco. De repente aquí hace más calor y aquí menos calor. Entonces tampoco. Si tengo un sensor de temperatura ya, entonces me va a hacer la comparación de estos y me da la media o tal vez me va a comparar solamente esta parte de donde hay focos, pero también es una medida indirecta la calor, ¿no? Podemos colocar un sensor aquí de ambiente, entonces me va a indicar por este lado, ¿no? La calor. Entonces pueden ver aquí que hay más medidas indirectas. La calor, o sea, no puedo medir, pero necesito de un sensor. La viscosidad también no lo puedo medir directamente, necesito de otro instrumento. Caudal, el caudal, ustedes saben, el caudal de agua, o no, se necesita igual hacer fórmulas. Recién voy a obtener el caudal, así de simple vista no puedo. Campo eléctrico tampoco, campo magnético tampoco. Diámetro sí o sí necesito de fórmula. ¿De qué elemento estoy estudiando? Si puede ser de un cilindro, tal vez de un trapecio, no sé, digamos, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, volumen igual, volumen de un cilindro, de una esfera, todo eso. Entonces, sí necesito que se llama ecuaciones, fórmulas necesito para hallar estos valores,
de calor, viscosidad, todo eso, ¿no? Sin requiero. Entonces, Indirecto. esos son medidas indirectas, ¿ya? Es inaccesible, ¿no? De medir directamente o no se disponen de medios para su cuantificación directa. Se recurre a la medición de propiedades auxiliares, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes, esos dos conceptos? Sí, Hemos hecho medida directa. Hola, hola, dime. No está bien, licenciada, ¿se entiende? Ah, ya, ok. Ya. No sé qué me está pasando. No quieren alargarse, maximizarse las letras. Ya. Entonces, esos dos. Ya, entonces, ya saben, medidas directas, medidas indirectas. Ahora, después, más adelante, también vamos a estudiar las medidas directas. También presentan errores. Ya. ok. Si fuese una regla, a ver, ¿dónde tengo un lápiz? Si este es un área que tengo que medir, ¿ya? O digamos, a ver, más que todo haremos la altura de una persona, ¿ya? Entonces, digo, este es una persona y este es el tamaño, ¿ya? Le voy a dibujar en palitos, ¿ya, jóvenes? Ahí está, ¿ya? Entonces, tengo un ojito aquí que me mide directamente, ¿ya? Me mide directamente, ya está mirando directamente. Otro me mide de este lado, ya está mirando igual, está mirando. Otro puede mirar también de aquí, ya. No, está mirando, ya está mirando. Entonces, esta mirada lo hace de este punto, este también de este punto, ¿ya? Y este puede ser justo en el centro, puede mirar, ¿no? Entonces, estas medidas también presentan errores, ¿ya? Generalmente, este me va a medir tal vez, generalmente, digamos, 6, a ver, ¿cuál sería un tamaño? ¿Alguien me puede decir un tamaño? 1,70, digamos, ¿ya? 1,70. Este me mide 1,70. Esta persona. Pero este me puede medir menos porque está midiendo de diferente ángulo, ¿ya? Y este también me está mirando de diferente ángulo. Entonces, hay estos posibles errores en estas medidas directas, ¿ya? A veces las medidas indirectas tienen otros errores también, que igual a que hallarlas, ¿ya? Generalmente a veces se hace para hallar una medida, una observación, dos observación, tres observación. Esas tres observaciones se hace una media, ¿ya? Y se saca el promedio directamente, ¿no? Entonces, esos errores vamos a verlo más adelante, ¿ya? Entonces ahorita estamos en las medidas directas y las medidas indirectas, ¿ya? Esa nada más. Ya. Entonces sigamos avanzando. Eso es en cuestión de la medida, ¿ya? Pasamos aquí. Las cifras significativas son las que nos aportan información valiosa, real, confiable y no superfluctua acerca de una medida experimental. Decimos, siempre que se hace una medición o algún experimento se tiene la pregunta, ¿con cuántas cifras significativas se debe expresar la medida hecha? Las cifras significativas las cifras no significativas aparecen cuando colocamos cifras de más, ¿no? Cifras de más le decimos superfluas, ¿no? O como resultado de cálculos hechos con las medidas tomadas. También decimos que las cifras significativos o números significativos representan el uso de una escala de incertidumbre con ciertas aproximaciones, ¿no? Pasamos. Una misma medida puede tener diferentes cifras significativas según el instrumento usado. ¿Verdad? ¿No? Depende de la sensibilidad del instrumento. Aquí, más adelante lo vamos a ver, pero lo tomaremos un ejemplo.
¿Ya? Dice, una misma medida puede tener diferentes cifras significativas según el instrumento usado, ¿no? ¿Cuáles serían, jóvenes? A ver, ¿alguien me podría decir? Tal vez ha tenido experiencia ya con los equipos o instrumentos. ¿Alguien? A ver, les voy a compartir otro, ¿ya? Aquí. Por si acaso, este es de otro tema, pero igual de nosotros, ¿ya? Aquí igual hacemos conceptos en medidas eléctricas. En los instrumentos analógicos y digitales hay tres términos elementales que se deben conocer, que es exactitud, precisión y resolución, ¿ya? La exactitud es la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real. La precisión es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes, realizadas en las mismas condiciones o de dar el resultado deseado con exactitud. La resolución, ojo, importante, ¿qué es la resolución? La resolución de un instrumento es el menor incremento de la variable bajo medición que puede ser detectado con certidumbre por dicho instrumento. Ejemplo, ¿ya? Aquí estamos. La resolución se obtiene sin más que dividir dicho rango por un número total de cuentas. Fíjense, ¿ya? Esto es un instrumento analógico y esto es un instrumento digital. Fíjense, la resolución que tiene aquí, digo, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 35 hasta 40. ¿Ya? Esto es en voltaje, ¿ya? Pero la resolución me indica las divisiones que tiene. Aquí tiene, si fueran voltios, aquí dice 10 voltios, 20, 30, hasta 40 voltios. Entonces aquí tiene 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Nada más. O sea, estos serían de 1 voltio a 1 voltio hasta 40 voltios, de uno en uno va. En cambio, la digital sería de 0,002. O sea, tiene esta más resolución la digital que la analógica. Eso me está queriendo decir, ¿ya? No sé si es que se entiende, jóvenes. Un instrumento tiene exactitud, precisión, resolución, ¿ya? Y la comparación es entre el analógico y la digital, ¿ya? El analógico, muchas veces, en algunos casos, tiene mejor respuesta el analógico y en algunos casos más rápido el digital, puesto que los instrumentos digitales ya me pueden enviar con mayor resolución y en un tiempo rápido, ¿ya? Ahora, va a variar de acuerdo al instrumento, la sensibilidad y también con el error que esté diseñado. Este puede ser más preciso que otro instrumento digital, ¿ya? Pero este instrumento digital ya puede incluso mandarme el valor tal vez a una computadora rápida, pero en cambio este no, ¿ya? Entonces, eso es más que todo con lo que nos referíamos a ¿dónde estamos? Creo que era este. A ver, vamos a ver. No. Estamos con hartas diapositivas aquí. Compartir. No. Una misma medida puede tener diferentes cifras significativas según el instrumento usado. Fíjense, en el analógico no.
porque el analógico iba de 1 voltio a 1 voltio. En cambio, el digital me iba más cifras, o sea, tenía más cifras. ¿Se observa eso, jóvenes? ¿Se ha Sí, visto? licenciada. Sí, sí. Ya, ok, esta Sí, parte se ha licenciada. explicado. Dime, dime. Hola, dime.
En pleno siglo XXI hay toda una lista de navíos